comenzamos esta sesión. Bien, entonces siendo viernes y tratando hoy el tema de justamente los avances económicos que dieron en el periodo de 1830-1880, vamos a examinar esos avances en el entendido que son consecuencia o se insertan dentro de una arquitectura institucional que permitió que se desarrollaran estos avances económicos. O sea, no se pueden entender estos avances económicos desgajados de la esfera de la economía política. Es decir, pertenecen a un área en el cual hubo un entorno o una atmósfera o un ecosistema, si se quiere, político que le permitió desarrollarse. Con todos los aspectos positivos, pero también negativos que vamos a ir después resaltando. Ahora vamos a destacar los positivos, pero después también vamos a ir viendo cómo se dan, ¿no es cierto?, algunos rasgos que son negativos. Bien, entonces vamos para eso a volver a mostrar la pantalla. Y habíamos dicho básicamente, ¿no?, que esta arquitectura institucional que se genera con lo que la historiografía tradicional y actual le ha llamado el orden porfiriano, es lo que permite que la economía chilena se establezca ciertos horizontes de largo plazo. Esto en la literatura neoinstitucionalista, que es la que yo sigo, se le llama una estructura de incentivos. O sea, aquí se genera una estructura de incentivos que vamos a ver que tuvieron aspectos positivos, pero también negativos. Entre ellos, los negativos, solo por adelantar, podemos decir que esta arquitectura institucional arraigó dinámicas sociales excluyentes. El hecho de que Chile haya empeorado su desigualdad en este periodo es consecuencia de esto, ¿ya? Por lo tanto, la estructura social se tornó a ser más polarizada de lo que ya era. ¿Mm? La desigualdad va a aumentar en este periodo, después lo vamos a ver con calma. Eh, y también la estructura de la tierra, la concentración de la propiedad, ¿se fijan? Y en el ámbito político también se creó un orden político excluyente, es decir, que donde una muy pequeña minoría de la élite tenía, digamos, el control de todo el aparato de poder del país. Y esto se mantuvo así a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Mm? Y la manifestación más clara de eso es que aquellos que tenían derecho a voto eran una proporción muy pequeña de la población, porque en una primera instancia se impuso como condición para votar, para tener derecho a voto, el tener, ¿no es cierto?, una propiedad mínima. Es lo que se llamó el veto, digamos, o voto censitario. Eh, es decir, hay que estar incluido en un censo de propiedad que sea una propiedad cuantiosa. Y eso es lo que te da derecho a votar. Luego ese voto, ese veto fue reemplazado, fue eliminado esa condición, pero se impuso la de alfabetismo. O sea que ya no se te pedía que tú tuvieras digamos, esa propiedad mínima para estar dentro de un censo territorial, pero sí se te pedía que fuera alfabeto. Y claro, como era un país que era tremendamente desigual y con aún un escaso desarrollo del sector educacional, ese analfabetismo condenaba a la exclusión a la gran mayoría de los chilenos. Por lo tanto, a comienzos del siglo XX, con suerte el 5% de la población tenía derecho a voto. Entre aquellos estaban los que tenían grandes propiedades y aquellos que habían podido por alguna razón acceder al sistema educacional o autoeducarse. Entonces ahí habían algunos artesanos, algunos miembros de algunos grupos organizados de los sectores populares, pero que eran, digamos, obreros o trabajadores ilustrados que habían desarrollado, no sé, las sociedades de la igualdad, grupos de artesanos organizados, etcétera, y ellos tenían algún grado, ¿no es cierto?, de acceso a la escritura, y habían desarrollado una prensa obrera a finales del siglo XIX, por lo tanto eran sectores que tenían derecho a voto, pero eran minoritarios dentro del conjunto total de la población y de los sectores populares. También habían logrado acceso al voto sectores medios, por supuesto, aquellos que eran funcionarios públicos, profesores, se fijan, algunos militares, policías, ¿ya? Y sectores que habían logrado acceder a la educación mediante, digamos, alguna especie de mérito o alguna prosperidad económica. Entonces ahí tenemos una institución excluyente que es de corte negativo, que se ve muy impulsada durante este periodo a partir de los años 30. Tenemos también una cultura tradicionalista, muy tradicionalista, donde la Iglesia católica, sobre todo, adquiere el monopolio de las creencias religiosas. Se instituye la religión católica como una religión que no acepta competencia. Por lo tanto, no es que sea el cristianismo el monopolio, es el catolicismo. Porque, de hecho, el catolicismo no admite
otro tipo de cristianismos. Por ejemplo, el protestantismo está totalmente descartado, digamos, durante este periodo, y los, entre comillas, las personas que vienen de otros países cristianos, pero que son protestantes, no tienen derecho a ejercer el culto, digamos, la libertad de culto. Esto se instituye muy tardíamente a comienzos del siglo XX. Por lo tanto, no es que solo sea el cristianismo, es un tipo de cristianismo. Bueno, la Iglesia Ortodoxa tampoco tiene derecho a libertad de culto durante todo este periodo. ¿Y para qué hablar de otras creencias religiosas, ¿no? Creencias como el judaísmo, el islam, por hablar de los monoteísmos, o el confucianismo, el taoísmo, el hinduismo, ¿no? Todas estas religiones están totalmente proscritas, digamos, no, las personas que cultivan estas religiones no tienen derecho a culto. Y bueno, y luego está el tema de qué pasa con los laicos. Los laicos, es decir, los que no, o los libres pensadores, los que no se adscriben a ningún pensamiento religioso, pues no tienen derecho a ser enterrados en ningún cementerio, porque no, te fijas, no, los cementerios son todos católicos, están bajo la esfera de influencia de la Iglesia Católica. Y también eso significa que los actos fundamentales de la vida jurídica de una persona, el nacimiento, el matrimonio y la defunción, son registrados solo por actas parroquiales, hasta la década de 1860, en la que por fin se crea un registro civil, ¿ya? Y a partir de que los liberales irrumpen en la escena pública y arrebatan a la Iglesia Católica este monopolio en el registro del nacimiento, de los matrimonios y de las muertes. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, recién empieza a darse esta idea de que tú te puedes inscribir en el registro civil, ¿no?, sin tener que pasar por un sacerdote. Pero esto fue una dura y ardua lucha que se tuvo que dar entre liberales y conservadores, y es justamente la entrada, la irrupción de los conservadores en la década de 1860, que es la que permite que esto se empiece a cambiar de alguna manera, a moderar. Bien, y luego está otros dos órdenes que yo también le llamaría la atención, que fueron sumamente negativos. ¿Mm? El tema del Senado, como Si en pueden apagar el micrófono, ahí alguien tiene hoy unas se está noticias, para trabajando que no en escuchemos las noticias. una política de comunicación que está muy en pañales y creo que va a ser No sé si Mauricio relevante para la labor tanto del o Senado como alguien de todos los tiene comunicadores el de la televisor universidad, que encendido, lo que pretende es entonces ordenar un poco que el este mono micrófono que es apagado. tan disperso y que básicamente cada unidad hace con las comunicaciones prácticamente lo que quiere, o sea, ni siquiera hay un Estamos respeto por escuchando utilizar el un logo o el televisor. escudo de la universidad de la misma manera. Como que hay Profe, distintas creo que versiones lo del puede escudo dando mutear. vueltas, distintas versiones del ¿Quién logo, es? ha costado un montón, como por favor, esta es la versión. ¿A quién lo bloqueó? Dime a quién. Ahí lo apagaron, ya. Listo. Bueno, entonces seguimos. Otros dos aspectos que hay que mencionar así en general, que son de corte negativo también, instituciones, reglas del juego que son negativas, son en un excesivo centralismo. Esta es la época en que se toma la idea de que el Estado unitario se construye precisamente sobre las ruinas de las rebeliones de las provincias. Por lo tanto, y esto lo ha destacado muy bien el profesor Armando Cartes, ¿no?, se construye desde las regiones una historiografía que reivindica la necesidad, digamos, de recobrar una cierta autonomía regionalista, ¿no? Se construye la idea de que el Estado debe ser construido desde el centro. Por lo tanto, es un Estado unitario, que es tremendamente represivo, autoritario, y por lo tanto que, si bien uno podría aceptar, digamos, que no se podían desarrollar rebeliones a cada rato, digamos, en cualquier punto del país, el Estado requería el monopolio de la fuerza y del control del territorio. Evidentemente esto se llevó a extremos en los que, ¿no es cierto?, hoy día sabemos que las autoridades se mantienen, los intendentes designados a dedo por el Poder Ejecutivo, cosa que no debiera ser, ¿no?, porque las autoridades debieran ser elegidas por los propios ciudadanos en las regiones, en las provincias. Vemos que hoy día esto probablemente la próxima constitución se va a cambiar, afortunadamente, pero durante demasiado tiempo se ha mantenido este carácter centralista, que además se manifiesta en una cosa que es muy negativa, y es que a diferencia de lo que ocurre en muchos países civilizados del planeta, digamos, que después de 2 siglos o de un siglo, digamos, se han dado cuenta que tienen que distribuir el presupuesto fiscal, descentralizarlo también. En Chile el grado de descentralización del presupuesto central es muy pequeño, o sea, aquí no llegamos al 20%, cuando en circunstancias normales, ¿no?, el presupuesto fiscal, que se recauda con impuestos de todo, y sobre todo se refuerza con ingresos que provienen de las regiones, sobre todo en el norte del país, que ingresan todo lo que es el cobre, digamos, la ingresos del cobre. Esos ingresos no quedan en las regiones, y no queda ni siquiera una cantidad mínima.
Entonces lo que se necesita es caminar hacia un presupuesto descentralizado, que se reparta entre todas las regiones, que mínimamente debiera ser el 30%, que es lo que se exige en estándar internacional. Y acá en Chile eso es muy bajo, y obviamente que impide que surjan, ¿no es cierto?, iniciativas que favorezcan a las regiones y que permitan repartir de un modo más equilibrado los ingresos fiscales. Esto es un pacto fiscal que debiera modernizarse también. Y también, por último, quiero destacar el rol que cobró el militarismo. En un Estado que se construye de esta manera, a través de un poder central autoritario, se exacerbó el rol de los militares. Entonces, a partir de aquí, una vez que los militares fueron domesticados también, como ya había señalado, estos militares, ¿no es cierto?, que fueron también, eran rebeldes, que fueron metidos en cintura por Portales y después por los gobiernos que vienen, ya no se les permitió generar caudillismo, rebelarse contra el poder civil, pero por otro lado fueron utilizados como una fuerza de choque, ¿no? Para ¿no es cierto?, generar todo este tipo de instituciones y consolidarlas. Por lo tanto, los militares van a tener un rol importante. ¿Podría eso ser visto de un lado positivo? Yo lo dejo que ustedes lo reflexionen, en el sentido en que permitió que el país no sufriera agresiones a lo largo de todo el siglo XIX e incluso hasta hoy, ¿no? Es decir, la medida que las Fuerzas Armadas se consolidaron, ¿ya? Permitieron ampliar y expandir el territorio a través de dos guerras, digamos, básicamente. Por otro lado, unieron el país, digamos, impidiendo que estuviera roto, digamos, en el sur, en los territorios que eran dominados por los mapuches. Pero esto se podría haber hecho de otro modo. Se hizo de un modo muy violento, con despojos, como ustedes saben, con guerras, digamos, de corte semi-imperialista. Entonces, aquí hay un tema porque los militares han asumido ese rol, ¿no? Y han impuesto un nacionalismo, el nacionalismo que se cultiva en Chile es demasiado militarista. A mí me impresionó y me sigue impresionando y me parece vergonzoso que cuando se producen actos cívicos en Chile, o que no tienen mucho que ver con la nación, ¿no?, se cante la canción nacional por cualquier cosa, digamos, o sea, o que se convierta en fetiche la bandera, ¿se fijan? Y esas cosas me parecen ya de un carácter chauvinista, o sea, de una exacerbación del nacionalismo que en algunos lugares se le llama patrioterismo barato, digamos. O sea, esto de que la bandera nacional ahí la ha impuesto Piñera como un kitsch en todas las regiones del país, una bandera gigante, me parece no solo de mal gusto, sino que me parece de mal gusto que en el Año Nuevo, digamos, en la Alameda, cuando la gente festeja el Año Nuevo, se cante la canción nacional. Yo no sé a qué viene eso. Y ese es un asunto militarista que se cultiva, ¿ya? Y de hecho aparece en las barras bravas del fútbol, se fija, cuando el fútbol es un deporte, o sea, ¿qué tiene que ver eso con un lenguaje de tipo militarista? Y aparecen personajes, grupos que cultivan eso, y todo esto está muy adornado por esta cultura militarista de la que nació y se desarrolló con mucha fuerza en este periodo. Alguien está escribiendo algo. Hasta las manifestaciones, sí, estoy completamente de acuerdo, Benja. Es vergonzoso porque es un patriotismo barato, ¿no? Y cuando la gente empieza a defender al pueblo chileno, digamos, a la nación chilena, a partir de rasgos militares, que los Leopard, que los F-16, ¿qué tienen que ver eso? O sea, estamos hablando del pueblo chileno, ¿entiendes? O sea, aquí se confunden esas cosas. Y eso también exacerba otras cosas que son negativas, como la xenofobia, ¿m? El clasismo también está mezclado con esto, porque el clasismo se nutre de estos componentes, digamos. Entonces, como vemos, estos aspectos que tuvieron algunas aristas positivas, también arrastraron y generaron, hasta hoy generan comportamientos que son reprobables, digamos. Pero vamos a quedarnos en lo económico y volver, y en lo funcional que tuvieron estos órdenes, digamos, es que lograron que la élite se disciplinara internamente, se cohesionara en torno a un único proyecto político, y que este proyecto político, al estar unido a un modelo exportador primario, rindiera fruto económico, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo de la economía entre 1830 y 1880 responde a estos incentivos que tienen todos estos aspectos. Hemos dicho entonces que desde el punto de vista político, estos países que se ordenan más rápido, en el caso de Chile es como muy notorio, ¿no es cierto?, son países que tienen menos muertes civiles, menos conflictos en este periodo y tienen menos número de constituciones.
todo eso está indicando, ¿no es cierto?, un menor nivel de inestabilidad y mayor nivel de fragilidad. O sea, menor nivel de fragilidad, mayor fortaleza institucional, pero con estas características que tienen estas instituciones, es decir, características que también son negativas. Entonces, aquí yo quiero poner hincapié en un aspecto que me parece bueno decirlo ahora. ¿Cuáles son las mejores instituciones para un país? ¿Ya? Hay gente que, sobre todo es de derecha, centro derecha, digamos, y gente que es muy conservadora, que cree que las instituciones son mejores solo por el hecho de que dan mayor estabilidad. ¿Ya? Algo de eso tienen razón. O sea, una primera función de las buenas instituciones es generar estabilidad, para que se puedan tomar justamente decisiones a largo plazo, un horizonte de comportamiento a largo plazo. Pero, ojo con esto, las buenas instituciones no solo deben generar estabilidad, deben estar fundadas en la legitimidad que concede la mayoría de los ciudadanos. ¿Se fijan? Entonces aquí es donde yo veo un problema grave. Porque, claro, hoy día, por ejemplo, podría decirse, ¿no? Hay gente que dice, estas instituciones que nos rigen hasta hoy en Chile, ¿no? Y que fueron puestas en tela de juicio por el 18 de octubre, nos han brindado estabilidad. Entonces deben mantenerse a toda costa. Ya, pero ¿cumplen con el otro requisito? Porque el otro requisito es estar fundada en la legitimidad. Porque si nos quedáramos solo con el requisito de la estabilidad, podríamos llegar en una caricatura, ¿no? Al extremo de decir, si la paz es lo más importante, la paz social, el orden social, entonces da lo mismo cómo lleguemos a ella. Entonces ahí llegamos directamente al concepto que se le adjudicaba a Pinochet durante su dictadura, que era la paz de los cementerios. Es decir, podemos llegar a la paz también matando a mucha gente. Entonces ese es un extremo. Entonces por eso yo creo que hay que decir siempre un equilibrio entre estabilidad y legitimidad. ¿Cuáles son las mejores instituciones? Las que cumplen al mismo tiempo los dos requisitos, que están basadas, y cuando uno dice legitimidad, ¿de dónde viene esa legitimidad? Porque está fundada en que la prosperidad se reparta, y la gente, entonces la mayoría de la población percibe que esas instituciones son legítimas porque distribuyen la prosperidad y el bienestar. Si eso no existe, tenemos solo estabilidad que está protegida por una minoría en base a la fuerza. Es una discusión sumamente interesante. Entonces, lo que tenemos acá es estabilidad, claro, pero estabilidad excluyendo a la gran mayoría de la población de toda participación de los derechos de propiedad que son fundamentales para que la gente pueda tener prosperidad y dotada de una cultura autoritaria, centralista que ya hemos realizado y ultraconservadora. Bien, entonces, claro, pasamos entonces a los rasgos económicos, a los efectos económicos positivos que tuvo esta estabilidad. Entonces, aquí ocurrió algo totalmente fortuito, esto es azaroso, que fue el hecho de que en Chile se descubren en la década de 1830 depósitos de plata, que no estaban bajo ninguna, no estaban, digamos, en ninguna diagnóstico, nadie se lo había, nadie lo había adelantado, o sea, fue totalmente casual. Chile se convirtió abruptamente de esta manera en un gran productor de plata a nivel mundial, pero además esto se da de una manera tan azarosa que ocurre en un momento en que los otros grandes productores de plata de América Latina, están justamente disminuyendo su producción debido a que esos yacimientos están en decadencia por distintos motivos. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? No solo Chile emerge como gran productor de plata a nivel mundial, sino que emerge justo cuando la competencia está saliendo del mercado. ¿Okay? Y vamos a probarlo esto con cifras que están acá abajo. Entonces aquí abajo tenemos la producción, ¿no es cierto? ¿Alcanzan a ver esto? Si no, puedo subirla. ¿Alcanzan a ver los números de abajo? Porque yo no los veo bien, la verdad. Entonces lo que puedo hacer es sacar disminuir voy a dejar de compartir un ratito y voy a achicar la imagen para que la puedan ver mejor, ¿te parece? Entonces voy a... ahí. Entonces quizás ahí puedan verlo mejor. Voy a achicar un poquito incluso la imagen para que no se pierdan nada, ¿no? En 100%. Ahí sí. Se va a achicar un poquito, pero van a alcanzar a ver las cifras de abajo. Eso es lo que me interesa. Entonces, vamos a ver. Ahora sí. Después lo vuelvo a subir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si ustedes toman las cifras de lo que es hoy día Bolivia, que en ese tiempo era el Alto Perú, y después se va a transformar en un país independiente, ¿no? Y por otro lado, las cifras de México y de Perú, ¿no? Los grandes productores eran el Virreinato del Perú, que conglomeraba a Perú y Bolivia,
y por otro lado el virreinato de Nueva España, que es lo que hoy llamamos México, ¿no? Entonces, esos eran los grandes productores, sobre todo México y después el virreinato del Perú. Si ustedes suman, por ejemplo, lo que hace 1801 producía Perú y Bolivia, hacen más o menos 2.000, 2.500 toneladas métricas de plata, ¿no? Eso era lo que producía Perú y Bolivia. Y por otro lado, México, ¿no es cierto?, producía 5.500, ¿no? Eso era más o menos. O sea, la relación entre México y Perú, más o menos de 3 o 2 a 1, más o menos, ¿no? Por lo menos de 2 a 1. Y en el caso de Chile, Chile era nadie, o sea, Chile producía 43 toneladas, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes hacen una lectura en paralelo de la cifra, van a observar que así como Chile aparece, ¡pum!, de la nada, como un productor importante hacia 1850, irrumpe con 1.200 toneladas, México cae de 5.000 a 2.000 toneladas en un momento dado, ¿ya? Va cayendo México y después se recupera al final, pero no es la misma producción, le cuesta recuperarse, o sea, empieza a recuperarse por ahí por 1830 y todavía no alcanza el nivel que tenía hacia inicio del siglo XIX. Y en el caso de Perú y Bolivia, si ustedes se fijan, las cifras de Perú y Bolivia caen a un nivel estratosférico, digamos, Bolivia cae a 400, todavía está muy bajo hacia 1840, ¿ya? Y Perú cae mucho hacia 1820, ¿ya? Y se empieza a recuperar también, pero todavía está como no del todo recuperado, está a 770 a fines de este periodo. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estas cifras? Que estos grandes productores de plata habían decaído y estaban en proceso de recuperación. ¿Qué lo había hecho decaer? Bueno, ustedes ya se lo podrán imaginar, ¿no? Justamente las pantallas que habíamos mostrado al inicio, ¿no? Eran los tremendos procesos de inestabilidad política que tenían estos países y que les impedían tener, ¿no es cierto?, orden institucional mínimo. ¿Qué es lo que había pasado entonces? Las numerosas guerras en México, en Perú, en Bolivia, que habían tenido, habían dividido a la élite, a la oligarquía peruana, boliviana y mexicana, habían generado un abandono de las minas. Las minas, cuando no son explotadas por largo tiempo, normalmente las minas son inundadas por el agua. Esto ocurre con la plata, con las minas de oro y con el carbón. Empiezan a ser inundadas las galerías con agua, porque hay agua que siempre está circulando en la profundidad. Entonces se empezaron a llenar de agua, se inundaron, las guerras impidieron que hubiera trabajadores, ¿no? Los trabajadores dejaron las obras, digamos, la, la explotación minera, ¿ya? Y en muchos casos estas minas fueron requisadas, fueron expropiadas por los distintos bandos que se combatían entre sí. Por lo tanto, como no había un Estado que diera un horizonte mínimo de certidumbre jurídica que permitiera que los factores productivos siguieran operando, estas minas, digamos, fueron en gran medida abandonadas durante un largo tiempo y se empezaron a recuperar solo cuando ya tanto en México como en Perú y Bolivia empezó a instalarse algo así como un Estado que lograra generar estas funciones críticas, como el monopolio de la violencia, control del territorio y construcción de un sistema impositivo. Y ya cuando hubo un cierto orden jurídico, ahí se recuperó, ¿no es cierto?, la, la producción de plata en esos lugares. Otro aspecto que entonces llama la atención es que, entonces, así como tenemos que Chile se transforma casualmente en un productor importante de plata, cosa que va a durar muy poco porque ustedes comprenderán, los minerales después se fueron agotando, ¿ya? Pero gracias a que los otros grandes productores momentáneamente salieron del mercado, Chile los reemplazó o de alguna manera entró a competir con ellos. Algo muy extraño, ¿no? Esto es totalmente casual, ¿sí? Porque Chile no hizo nada porque sus competidores salieran del mercado. No fue gracias a Chile. Ellos mismos fueron errores no forzados, como se diría en tenis, ¿no? Errores que cometió el mismo jugador, ¿ya? Y por otro lado, el hecho de que Chile se encontrara con estos yacimientos fue algo totalmente casual, digamos, ¿no? Ahora, claro, habían capitales, y esos capitales que pudieron volcarse a la producción de plata ya venían desarrollando experiencias de emprendimiento previa en la zona de Copiapó, sobre todo, gracias a que justamente había certidumbre jurídica, o sea que estos tipos lograban desarrollar ciertos negocios, sobre todo a partir del comercio y de la habilitación minera a pequeños productores. Y estos habilitadores o comerciantes que le prestaban dinero a pequeños productores
son los que van a financiar el gran negocio de la plata, sobre todo en Chañarcí, en la zona de Copiapó. Entonces, efectivamente, hay algo ahí fijan, de que sí se hicieron algunas cosas positivas que permitieron que surgieran esta iniciativa. Por lo tanto, si bien fue un yacimiento que se encontró casualmente, se encontró con una base empresarial que había sido alentada por estas reglas del juego que eran previas. Ahora, la bonanza y la estabilidad política, ¿no? Que aportó Chañarcillo y este Estado que estaba ordenándose, de alguna manera también impactan en algo que llama mucho la atención para el periodo y que no se logra en otros países, ¿no? Que al revés funciona totalmente en forma inversa. ¿Qué es lo que podemos observar en términos de, vamos a agrandar un poquito que cambie la imagen para que ustedes la puedan ver mejor? ¿Qué es lo que podemos observar aquí en términos de cómo impacta esto en un orden político? Y esto, por favor, que no se vengan los militaristas y los nacionalistas y los patrioteros acá a apoderarse de este argumento. Lo que se observa es que Chile era esto, digamos. Chile era, por el norte llegaba hasta tal. Copiapó era la ciudad más importante del norte, eso era Chile. Y por el sur, ¿no es cierto?, llegaba hasta lo que es Concepción. ¿Por qué? Porque luego acá estaba el territorio mapuche, que aparece, ¿no es cierto?, en lila, ¿no?, en morado, y luego renacía Chile aquí, en la zona de Valdivia, y, ¿no es cierto?, había sido muy recientemente conquistado Chiloé de manos españolas. Por lo tanto, de aquí, o sea, todo este territorio no era Chile, y luego de Puerto Montt al sur tampoco era Chile, o sea que Chile era este trozo que está acá al medio, era un tercio del actual territorio, ¿ya?, más Valdivia, digamos, eso es lo que era Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si uno toma todo este periodo, ¿qué es lo que observa? Uno lo que observa es una expansión gigante del territorio. Y esto se da sobre todo cuando termina este periodo, ¿no?, hacia 1880 en adelante, que es el periodo en el cual, por un lado, ¿no es cierto?, Chile se apodera a través de la guerra de las dos provincias de Perú y Bolivia, digamos, de Tarapacá, de Perú, y de Antofagasta por el lado boliviano, se las arrebata a través de la guerra. Luego termina, o en medio cuando todavía está ocupado Perú, viene la llamada, entre comillas, y muy entre comillas, pacificación de la Araucanía, por la cual el ejército de Chile, ¿no es cierto?, irrumpe en la zona de la Araucanía y le arrebata a ese territorio de la peor manera, podríamos decir, las comunidades indígenas. Eso se podría haber recuperado y devuelto al territorio nacional sin haber hecho ese despojo, o no de esa manera, ¿no? Pero bueno, ocurrió así, es lo que se hacía en general en el mundo en la época también, y se une el territorio, pero con un tremendo efecto negativo sobre las comunidades mapuches. Y luego viene, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar también la expansión al sur de Chile. Había una fundación que se había hecho de Punta Arenas, digamos, muy tempranamente, después de Fuerte Bulnes, pero era una fundación muy pequeña, con muy poco apoyo del Estado, y lo que tenemos aquí es que el territorio también se empieza a ampliar, consolidando esa posición en Punta Arenas, y luego, ¿no es cierto?, extendiendo la ocupación del territorio hacia la zona de Coyhaique, todo lo que hoy día la décima, y sobre todo la 11ª región que está aquí. Y para consolidar ese control del territorio, vuelvo a decir, o sea, aquí hay otras herramientas que son muy importantes, ¿ya? Porque no solo se trata de ocuparlo, que es lo que le faltó a Bolivia, ¿no?, con la zona de Antofagasta. Nosotros tú tienes que ocupar y poblar el territorio. Además tienes que unirlo. ¿Cómo fue unido? A través de líneas de vapores que se empezaron a establecer, ¿no es cierto?, muy tempranamente. Vapores, compañías chilenas y compañías británicas. El ferrocarril, que va a ser la obra fundamental que va a unir el territorio desde Arica hasta Puerto Montt, hasta 1900 ya va a estar construida toda la red Central-Sur, que se une con la red norte, y, ¿no es cierto?, y finalmente todo lo que es el gasto que se hace para generar infraestructura en estos lugares que están siendo unidos. ¿Bien? Ahora, si uno compara todos esos esfuerzos de integración territorial que hace Chile, ¿por qué? ¿Gracias a qué lo hace? Porque tiene un Estado que está organizado en torno a una élite, por supuesto, autoritario, ¿ya? Tiene dinero para gastar en ferrocarriles, sobre todo a partir de 1880, después de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y tiene una fuerza militar, ¿ya?, disciplinada, que ha sido domesticada, y que esa fuerza militar en muy poco tiempo es capaz de imponer el control militar del territorio. ¿Sí? Y eso es clave porque si lo comparamos
y ya le voy a dar a Simón la palabra, si lo comparamos con lo que ocurrió con otros países de América Latina durante este periodo, lo que vemos es realmente una comparación desoladora. Porque miren lo que le ocurrió a Bolivia. Bolivia está acá a la derecha, en blanco, ¿no? Y miren los territorios que fue perdiendo Bolivia a manos de sus vecinos. Perdió a manos de Brasil todo el territorio del Acre que está acá arriba, ¿no? Y perdió esta parte de acá también. Perdió con Paraguay después, ya en el siglo XX, lo que es esta parte del Chaco, ¿no? Perdió con Argentina toda esta parte que linda con Salta y en el norte de Argentina, al lado occidental. Y perdió con Perú la parte, ¿no es cierto?, que está en lila, ¿ya? Y obviamente a eso le tenemos que sumar lo que perdió con Chile, que es la parte que está en amarillo. O sea, dicho de una manera elegante, ¿ya? No ha habido país vecino a Bolivia que no le haya quitado una parte de su territorio. ¿Y a qué se debe eso? ¿Ya? Bueno, obviamente que aquí hay un tema de disparidad, de poder y lo que queramos, pero también hay un tema, y hay que reconocerlo, de fragilidad de parte de Bolivia, que no fue capaz de crear un Estado que defendiera su frontera, si esa es la verdad. ¿Sí? Y no fue capaz de poblar estos territorios, ¿sí?, para impedir que se los quitara. ¿Ok? No fue capaz de desarrollar actividades productivas en esos lugares. Entonces, aquí también hay un tema de, voy a ponerlo de esta manera, digamos, eh, cuando hay en el colegio hay un chico abusador, ¿m? Hay un matón típico en todos los colegios, ¿no? Ustedes seguramente habrán vivido varios de un matón. También eso tiene que ver con que hay chicos, niños, digamos, que no se defienden. ¿M? ¿Se fijan? O sea que ahí hay que tener ciertos equilibrios, hay que recordar ciertos equilibrios. No se trata de que los niños aprendan a ser violentos y a ser agresivos, pero tienen que saber defenderse también. Evitar y no ser sumiso ante los matones. Porque si la gente permite que haya una persona abusadora, el que lo permite también, de alguna manera está, no digo que tenga culpa, no es la idea, pero sí está de alguna manera reforzando el rol del matón. ¿Bien? Y aquí lo que ocurrió con México es algo parecido. México tampoco fue capaz de ocupar el territorio que le arrebató Estados Unidos. Texas primero, pero después prácticamente un 40% de su territorio que se lo arrebató Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, aquí hay un problema. Lo mismo ocurrió con Colombia, que fue incapaz de conservar Panamá y se lo arrebata a Estados Unidos. ¿Sí? Le doy la mano ahora a Simón. Simón, por favor. Buenos días, profesor, Buenos compañeros y días. compañeras. Me asaltó una duda, profesor, de que usted es experto en economía al nombrar el tema del ferrocarril. Uh -huh. Desde el punto de vista económico, ¿por qué se dejó de lado, ya que era muy conveniente tener una línea de ferrocarril de norte a sur, y por el tema de camión o otro medio de transporte? Yo sé que no va con la época, pero tiene que ver un factor económico, pero no sé cuál. No sé si usted me podría ayudar con eso. Perfecto. Tú no tuviste mi curso de Historia Económica Mundial, ¿no es cierto? No, profesor. Ahí está la madre del cordero. Ya. En una gráfico que yo mostré en Historia Económica Mundial, mostraba cómo los medios de transporte antiguos y los modernos competían entre sí. Entonces, ahí en esa gráfica que aparecía la navegación lacustre, por ejemplo, la navegación fluvial, el transporte de carreta, sin carreteras todavía, y el ferrocarril, esos cuatro, ¿no? Eso en el siglo XIX, quedaba muy en claro que lo que hacía prevalecer al ferrocarril sobre el transporte carretero, digamos, por carreta. ¿Mm? Y incluso lograba imponerse al transporte fluvial y lacustre, era el factor costo. ¿A qué me refiero con factor costo? Factor costo significa cuál de los cuatro medios de los que estamos hablando logra transportar más volumen, a un menor costo. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, antes de que surgiera el ferrocarril, el transporte lacustre y el transporte fluvial tenían un factor costo más bajo que el transporte por carretera. Ustedes recordarán que ya incluso en el periodo de la transición al capitalismo, en los siglos XV y XVIII, la mayoría del transporte se hacía por mar y por ríos, y por canales. Entonces, efectivamente, el transporte por tierra era extremadamente caro, debido a que no había la posibilidad de hacerlo con un volumen elevado y a bajo costo y en un tiempo, digamos, que fueran mínimos. Por lo tanto, el transporte por mar siempre resultó siempre más barato y por lago y por río, ¿te fijas? Pero cuando aparece el ferrocarril,
empieza a aparecer esa competencia entre el transporte, digamos, ferroviario y el transporte por agua, ¿ya? Muy atrás, pero muy atrás, estaba la posibilidad de que los medios sin el motor de explosión, los medios terrestres, pudieran competir ni con la forma fluvial y lacustre, ni tampoco con el ferrocarril. Esto es lo que explica también, entre otras cosas, por ejemplo, por qué el Estado chileno abandonó prácticamente la renovación de los caminos entre 1830 y 1860. A una magnífica tesis de una chica que se llama María Teresa, creo que es Valenzuela, no me acuerdo bien, ¿ya? Donde ella estudió el sistema de caminos durante el primer periodo de la República Chilena y muestra que la red de los caminos quedaron casi abandonados, y lo que había eran los caminos que habían dejado los españoles, ¿no? El sistema de grandes vías, digamos. Y eso es lo que prueba, y claro, lo hablamos con ella, y yo lo hablé harto con ella, y después ella ahí le calzó muy bien, era que no salía a cuenta modernizar mucho los caminos entre 1830 y 1860, y en realidad lo que hicieron las autoridades del Estado fue esperar al desarrollo de la instalación del ferrocarril. ¿Aló? Alguien está ahí con el micrófono. Entonces, yo creo que esa explicación calza todo bastante bien, Sebastián. ¿Sí? ¿Vale? ¿Se entendió? Entonces, en esa época, por decirlo en breve, el factor costo con el que podía competir el transporte terrestre era muy desventajoso. No tenía ninguna posibilidad. Ninguna. Y lo que va a ocurrir después, en el siglo XX, es justamente que se invierten los papeles. El transporte terrestre por vía carretera se hace muy favorable porque puede transportar mucho, dividiendo en muchos pedacitos el volumen de carga a un costo muy bajo y en tiempo muy reducido. Y eso es lo que hace que el ferrocarril hoy día sea difícil, a menos que se invierta mucho y que esté muy bien planificado, vuelva a ser competitivo, como ocurre en Europa, a través de tramos cortos, con el transporte por carretero por vía automóviles, digamos. ¿Mm? Entonces, es un tema muy bonito eso, muy interesante. Sigamos. Entonces, está el tema territorial, la unión del territorio, de alguna manera también está desnudando o expresando, ¿no? Esta diferencia entre las capacidades de los distintos estados que se van generando. Sigamos. ¿No? Entonces, habíamos visto esto, el monopolio de la fuerza también. Entonces, tenemos control del territorio, y lo que está ayudando a controlar el territorio es una capacidad de recaudación fiscal. Es decir, se está creando un sistema de impuestos, ¿ya? Que es un sistema de impuestos que, a pesar de que está concentrado solo en las importaciones, es decir, se cobra, el único ingreso que percibe el Estado en este periodo viene de cobrar impuestos a los bienes que entran al país. No hay otro impuesto. ¿Sí? El único impuesto. De ahí se nutre el Estado. Pero como un Estado que está organizado y tiene un sistema de aduanas que comienza a funcionar, basta con tener algunas aduanas funcionando en los puertos sobre todo, y a partir de ahí el Estado comienza a financiarse. Y luego la otra gran fuente de financiación es la plata. Porque la plata, que es lo que yo siempre molesto cuando me empiezan a molestar porque soy de Copiapó y después los grandes fortunas se fueron todas de Copiapó. Mi señora le encanta hacer eso, molestarme. Es decir, ustedes vienen de la aristocracia decadente, me dicen. Entonces yo le digo, claro, pues es cierto, porque las grandes fortunas y las grandes empresas que vivían en Copiapó, para poder seguir haciendo dinero, no podían quedarse ahí. Se tuvieron que trasladar. ¿Y se trasladaron a dónde? Se trasladaron a Valparaíso y a Santiago. Entonces, estos nombres que a ustedes les parecerán hoy día muy familiares, como Edwards, ¿no es cierto? Subercasó, Goyenechea, Larraín, muchos de ellos, no, Larraín no, pero muchos de ellos vienen de la zona del norte, de Copiapó y de Coquimbo, que es donde hicieron su fortuna. Urmeneta, se fijan, todo eso, grande fortuna, Osa, vienen de ahí, se hicieron ahí en el norte. Pero luego, claro, si querían seguirse expandiendo, tenían que incursionar en el comercio, en las finanzas, en la industria y también comprar tierras. Y por eso que esos apellidos no es que sean minosos, como dice el maestro Salazar, son apellidos mineros, que después les convenía hacerse vinosos, es otra cosa, ¿no? Pero son apellidos mineros, son todas fortunas mineras. ¿Mm? Entonces, claro, ¿y qué es lo que ocurre con la plata? La plata, ¿por qué se convirtió en una gran fuente de recursos para el Estado? Porque si bien la plata, si bien la mayor parte de los tributos venían de cobrar impuestos a las importaciones, la plata se exportaba. Entonces, y la plata era el único bien exportado
al cual el Estado podía cobrarle un impuesto, porque a ningún otro bien exportado se le cobraba impuesto. Por ejemplo, al cobre, al trigo no se le cobraba impuesto. Pero, ¿cómo se cobraba el impuesto al plata? A través de la moneda acuñada. ¿Cómo el Estado lograba quedarse con una parte de la plata? Esta plata salía al exterior, se usaba para pagar justamente la importación. Era la moneda en plata y también la pasta de plata o la barra de plata se usaba para pagar directamente compras que se hacían al exterior. O sea, era parte de los flujos financieros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Estado tenía el monopolio de la acuñación, pero además podía cobrar un impuesto por la fundición. Entonces se podía apropiar de una parte de la plata producida por particulares, ¿m? Teniendo el monopolio de la fundición y de la acuñación. Entonces te obligaba a fundir y acuñar. Entonces la única forma que tú no pagaras ningún impuesto era que sacaras la plata de contrabando, que había, ¿eh? La profesora Méndez ha estudiado cuánta plata salió de contrabando y se prueba que una parte era eludida, ¿sí? Pero la mayor parte, el Estado lograba arrebatar un impuesto a la acuñación y a la fundición. Entonces, de ahí venían los recursos del Estado. Una parte de la acuñación y la fundición de la plata y la otra parte por impuestos que se cobraban a la importación. Y eso se utilizaba justamente por estas inversiones que estamos mostrando, ¿no? Que en este momento todavía son incipientes, pero con el salitre después, la renta salitre va a ser tan elevada que va a permitir construir toda la red central sur de ferrocarriles sin pedir prácticamente financiamiento privado extranjero, cosa que otros países van a tener que usar. Bien, y en el ámbito, ¿no es cierto?, hemos hablado del control del territorio y de la recaudación de impuestos, y en el caso del monopolio de la fuerza habíamos dicho que los golpes de Estado fueron leves, duraron muy poquito, y es por eso, es porque básicamente esta oligarquía estaba muy unida, y hasta 1860 pudieron controlar todos los grandes, digamos, sublevaciones, ya sea regionales, de caudillos liberales, y las guerras externas que hubo en el periodo que fue la guerra contra España, del 64-67, y la del 36 al 39. No hubo mayor problema, fueron controladas. ¿Sí? ¿Profe? Dígame. Pero la plata llegó, o sea, si usted dijo que es un proceso más bien efímero, pero intenso en la cantidad de réditos que entregó, la plata llegó igual en los grandes números, la plata llegó a desplazar la producción de salitre sí, de salitre en verdad. ¿Llegó a desplazar eso o no? Claro, es que en esta época, como lo señala el profesor Bermúdez, Oscar Bermúdez, ¿no?, en su gran obra, la historia del salitre en Chile, esta es la época pre-auge del salitre, 1830-1880. Hay producción de salitre, pero muy poquita, porque el único cantón que está dentro del territorio chileno es Taltal. Y los grandes cantones productores de salitre en realidad están, ¿dónde? En Perú, Tarapacá, o en Bolivia, Antofagasta. Y todavía no comienza el gran auge en Antofagasta. Esto ya más bien de 1860 en adelante. Entonces lo que tenemos es que los grandes ingresos provienen fundamentalmente de la exportación de plata primero, a través de la plata que se usa para pagar las importaciones. Luego, ¿no es cierto?, el cobre, que va a aparecer después con mucha fuerza entre 1850 y 1870. Y finalmente el trigo. Esos son los grandes ingresos que tiene Chile hasta 1880. Y está empezando a aparecer muy, muy así, suavemente el salitre, pero en forma todavía muy incipiente. Y el gran auge del salitre va a ser producir cuando Chile se apodere de la región de Antofagasta. Porque ahí sí que Chile apenas apenas los soldados chilenos se apoderen y los blindados chilenos se apoderen del puerto de Antofagasta, la producción se va a elevar. Y ahí Chile va a empezar a recibir una renta salitrera muy elevada. Bien, eso. Pero bien, que hayas preguntado porque efectivamente el salitre todavía no aparece. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos entonces que eso es lo que pasa en términos políticos, ya lo habíamos visto, pero volvamos a la parte productiva. Y la parte tributaria que yo les quería comentar también se explica mucho por la organización de la hacienda pública. Hay una gran obra de una historiadora muy joven, de la católica, que se llama Elvira López, que yo les recomiendo leer, que es la organización de la hacienda pública en Chile, ¿no? Y explica cómo se creó todo el aparato de Estado para recaudar estos dineros que fueron utilizados para organizar el país. Y en ese sentido, Chile aparece como un país que fortalece muy tempranamente su Estado. Es un Estado muy fuerte ya en una época en la que los Estados latinoamericanos casi no existen. No, todavía no se logran instalar en sus funciones básicas.
¿Y cómo se ve esto? Esto también lo trabaja Luis Ortega en su obra sobre la historia económica de Chile entre 1820, 1870, 1880. Se ven iniciativas como esta, por ejemplo, que el país, la élite pone inmediatamente a Valparaíso como un entrepot, como le llama Ortega, o sea, un puerto, un nodo comercial fundamental en el Pacífico. O sea, la élite se da cuenta que Valparaíso tiene que convertirse en un puerto fundamental. Y eso significa desplazar y destronar de ese puesto al Callao, que hasta ese momento era el principal puerto del Pacífico Sur. Y eso significa, por eso que las guerras, ¿no? La guerra contra la Confederación es para eliminar al Callao, sacarse el Callao encima. Y eso significa establecer reglas que llamen a mayor comercio, que posicionen a Valparaíso atrayendo mucho más comercio que el Callao. Y por eso es que se ponen almacenes de depósito más baratos. Se cobra menos por depositar mercancías que después se reexportan, que están en tránsito. Por eso que se establece un reglamento de comercio que hace que Valparaíso sea puerto libre tan temprano. Y por eso que se establece un tribunal de cuentas, que se va a llamar actual Contraloría, muy tempranamente. Y esto tiene que ver con también reducir los niveles de corrupción que pudieran darse por estas rentas que se están generando. A diferencia también de otros países, Chile empieza a dotarse de un sistema de rendición de cuentas y de control muy, muy severo sobre los distintos órganos de poder. Y por lo tanto eso significa que a mayores rentas hay mayor incentivo para la corrupción, para la captura de renta, para robarse esas rentas por parte de quienes entran al Estado. Y como sabemos que el Estado, los que tenían acceso al Estado era una élite, una minoría, la posibilidad de corrupción era muy alta. Entonces, para eso se crea la Contraloría, que toma, en el fondo se agarra de la antigua Tribunal de Cuentas, otro trabajo magnífico de la profesora Méndez, que venía establecido por los españoles, y el Tribunal de Cuentas se transforma en la Contraloría. Se adopta el sistema métrico decimal. Claro, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto, el sistema métrico decimal? Bueno, porque todas esas cosas ayudaban a estandarizar los procesos. El sistema métrico decimal creado por los franceses permitía organizar mucho mejor todo lo que es el cobro de impuestos, el control del comercio, el control de todos los aparatos de Estado, de las principales rentas. Por lo tanto, el sistema métrico decimal fue un logro muy importante. Hasta ese momento, yo que me he metido con sistemas de medición, digamos, apaguen por favor el micrófono, ahí no sé quién será, que lo tiene abierto. El sistema métrico decimal, así, los sistemas de medición anteriores. Hay una niñita hablando por ahí. Chiquillos, apaguen por favor ese micrófono. No sé quién será. Pero hay una niñita por ahí hablando, una hermanita. No sé. Entonces, claro, había un sistema de medición antiguo que era extremadamente complejo. Muchas mediciones, por ejemplo, la arroba que ustedes utilizan hoy día para internet, era una unidad métrica para líquidos. O sea, una arroba de vino. ¿Sí? Eso se utilizaba para medición. El quintal español, el quintal inglés, o sea, había una cantidad de sistemas de medición y todo eso se estandarizó. Entonces, el kilo reemplaza, ¡pum!, fuera, todo eso. ¿Se fijan? Lo mismo el metro, etc. Entonces, también se creó una marina mercante, yo les decía, esta marina mercante desde el comienzo fue privada, ojo con esto, no fue estatal, pero sí el Estado puso las reglas del juego para que surgiera una flota mercante que fuera formada por compañías privadas. Y entre ellas está la Pacific Steam Navigation Company, que es una compañía que es inglesa, que comienza a operar muy rápido en Chile, en la década de 1840. Y luego la Compañía Sudamericana de Vapores, que es la más antigua compañía de vapor de toda América Latina. Ya está creada. Y esta es con capitales chilenos. Entonces ahí tenemos un incentivo fuerte para que aparezca una flota mercante. Luego los ferrocarriles que ya están empezando a ser incentivados. Tenemos el ferrocarril de Copiapó, que les explicaba yo que es de los años 50. La Fuerza Armada que se institucionaliza, ¿no es cierto? Las grandes escuelas matrices de la Fuerza Armada, la de la Marina, la Armada de Chile, la escuela digamos, ¿cómo se llama? De los cadetes, digamos, de las Fuerzas Armadas, de los marinos y el ejército, son muy tempranas. Y luego un incentivo muy fuerte a las obras públicas. Las obras públicas empiezan a ser uno de los principales gastos, digamos, porque las obras públicas no solo comprenden caminos y después ferrocarril, comprenden puertos, obras viales, ¿no es cierto?, de todo tipo,
Entonces, puentes, ¿no es cierto? Todo tipo de obras de ese tipo. Y luego empieza a crearse un sistema de cuentas para rendir, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene que rendir cuentas. Entonces, por ejemplo, es interesante que los informes de Hacienda son muy tempranos en América Latina, los chilenos. Para América Latina, o sea, ahí uno ve que los ministros de Hacienda tenían que dar cuenta de los ingresos que tenía el país y cómo gastaba el Estado. Y eso es muy temprano. Y en eso fue muy importante el rol de estos personajes como Manuel Rengifo, que está ahí a la izquierda, digamos, que fue ministro de Hacienda varias veces, y Joaquín Tocornal. Estos personajes prácticamente crearon el sistema de Hacienda chileno, que es uno de los más tempranos y de los mejores organizados de toda América Latina. Y aquí eso permitió que el país tuviera un manejo presupuestario muy tempranamente, muy ordenado. ¿Bien? Bueno, la oficina estadística. Cosas que hoy día diríamos, bueno, ¿por qué el profe Mato está hablando de esto? Porque un país que no tiene medición de la realidad no tiene cómo organizar ninguna política. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando naces como país es medir todo lo que se puede medir, desde las piedras hasta los animales, desde las costas, dibujar los mapas, todo eso hay que medir. Y por eso entonces que la Universidad de Chile cumple un rol tan importante, porque así como se creó la Oficina Estadística en el año 43, la Universidad de Chile atrae un montón de sabios, científicos, naturalistas, que miden todo lo que se pueda medir en Chile. Ahí están todos esos personajes que vamos a ver ahora. Entonces, esta fue la fuente de todo, se hizo un levantamiento de datos fundamental, crítica, urgente, que es la que empieza es la que entrega la información básica para ordenar el país, para hacer planes de acción. Entonces, por eso es que podemos decir que hay políticas de Estado a partir de los años 30. Luego también se crea la banca en 1860, porque en ese momento el sistema financiero no existía, y uno de los principales impedimentos que había era que se requerían capitales para justamente dar pie a actividades productivas. ¿Sí? Y eso lleva entonces, ahí ustedes tienen de dónde venía la recaudación tributaria. Como ustedes ven, la mayor parte de la recaudación tributaria venía de la importación. O sea, si se toma como porcentaje de todo el ingreso fiscal, para este periodo que estamos viendo acá, antes de 1880, si ustedes se fijan, la mayor parte de los ingresos que percibía el Estado venía de cobrar impuestos a la importación. Claro, porque era lo más fácil de cobrar, pero además porque hay otro problema, la élite se autoeximía de cobrarse impuestos directos a la tierra, a la riqueza, a los beneficios empresariales. O sea, ahí también un tema muy de orden elitista y oligárquico, ¿no? Así que vamos a cobrar impuestos solo a las importaciones y nos libramos de cobrarnos impuestos nosotros mismos, que somos los que tenemos el control del Estado y todo el aparato de poder. Entonces, como ustedes ven, eso cayó después, con el salitre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el salitre va a ocupar el rol que es un impuesto a la exportación de salitre, ya no a las importaciones de productos que entran en el país, sino que a la exportación. Y después eso va a modificarse, como ustedes ven, y hoy día lo que representa los impuestos a las importaciones dentro de la recaudación fiscal es la nada misma. O sea, hoy día ni siquiera representa un 3% de lo que representa con suerte. Y de hecho, la política aperturista comercial de Chile, a partir de los años 80, digamos, quieren llegar a hacer cero. O sea, el Estado no tiene ningún ingreso cobrando el impuesto a las importaciones. ¿Sí? Pero miren cómo el rol que tenía eso cuando nace el país. O sea, que era todo lo contrario, al revés. Y acá meto la Universidad de Chile porque es fundamental. Entonces la Universidad de Chile es vista como un motor fundamental de las capacidades del Estado para generar políticas públicas de largo plazo. ¿Sí? Ese es el rol que tiene la Universidad de Chile. Por eso que la Universidad de Chile, desde el comienzo, se nutre de las mayores capacidades, de los mejores talentos, y llama a intelectuales, científicos, artistas, pedagogos, técnicos extranjeros. El pedagógico, de hecho, se crea con una cantidad enorme de pedagogos alemanes, científicos alemanes. Se trae, ¿no es cierto?, a intelectuales, artistas, científicos, Domeyko, Claudio Gay. Claudio Gay es el que hace la primera historia encargada por el Estado de Chile. La primera historia de Chile la hace Claudio Gay, de Chile republicano, antes hay cronistas coloniales, ¿no? Bueno, Andrés Bello, fundamental. Andrés Bello no solo crea el primer código de la nación, código legal, código civil, sino que además establece las normas del lenguaje
crea otras normas legales y es el gran promotor del sistema educacional a partir de la Universidad de Chile. ¿Sí? Esta facultad, nuestra facultad, si ustedes se fijan en los miembros de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía, era gente destacadísima. Entre ellos habían personajes como Domingo Faustino Sarmiento, que después va a ser presidente de la República Argentina. Personajes connotadísimos. ¿No? Entonces, ustedes vean ahí, van a se dar cuenta, y por eso, y todo eso fue porque esta élite no fue antiestatista, por el contrario, se refugió esta oligarquía que era muy autoritaria y muy centralista, y muy militarista y muy conservadora, se refugió en el Estado para crear un proyecto nacional de largo plazo. ¿Bien? Entonces es súper interesante esto porque el Estado chileno es un Estado muy fuerte. Ya es muy fuerte hacia 1850, 1860. Y esto lo ejemplifico siempre mostrando esta relación entre capacidades y funciones. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que un Estado sea fuerte? ¿Ya? Se requiere básicamente que sea capaz de tenga capacidades muy elevadas, ¿ya? Y que cuando se plantea funciones, sea capaz de cumplir esas funciones. Básicamente una relación entre objetivos y capacidades reales, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es que para que un aparato público sea sofisticado, necesita reglas del juego que incentiven la actividad económica y que eleven la calidad de la burocracia estatal. Es decir, se necesita una burocracia tipo weberiano, ¿no? Max Weber, ¿no? Una burocracia muy profesionalizada que se controle, que no sea corrupta, que esté llena de controles y de rendiciones de cuenta entre ellos, ¿no? Los aparatos de poder. ¿Y eso cómo se logra? Estableciendo leyes, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, la actividad económica, que limiten y regulen el campo de acción del Estado. Es decir, el Estado no puede hacer lo que quiera. El Estado también está controlado. Segundo lugar, instituciones que reducen el grado de discrecionalidad de la recaudación y manejo de los recursos. Para eso está la Contraloría, se fijan, y los controles cruzados, los check and balance entre los poderes. O sea, aquí nadie se puede mandar solo. Si alguien quiere apoderarse de capturar renta a partir del Estado, tener conductas patrimonialistas, va a tener encima a los otros poderes que van a estarlo controlando. Y tiene que rendir cuentas. ¿Qué es lo que hizo con esa plata? ¿De dónde salió esa plata? ¿En qué se gastó? Luego, cumplimiento de los contratos, garantía de cumplimiento de los contratos entre el Estado y los particulares. O sea, que el Estado no puede hacer lo que le dé la gana cuando quiera. No puede estar caprichosamente. Y eso genera un horizonte de certidumbre muy importante para que haya incentivo a que el sector privado quiera desarrollar actividades productivas. Si eso no existe, no hay actividades productivas. Y entre las capacidades críticas, las fundamentales, sin las cuales no puede existir nada de esto, la calidad de la burocracia. Y aquí, ¿qué se hizo hincapié? Desde temprano se hizo hincapié en la destreza técnica como criterio para ocupar cargos públicos. Ahora, eso significa que, si bien nunca dejó de existir el nepotismo, es decir, contratar familiares y todo eso, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Siempre ha habido y siempre va a haber eso, no se puede erradicar del todo. En Chile el grado que ocupó el nepotismo fue menor que ocupó en otros países. En otros países uno recorre la región hasta hoy, y en esa época obviamente era mucho más, el nivel de corrupción era mucho más brutal. O sea, una persona podía llevarse a toda la familia, digamos, a una oficina pública y nadie decía nada. Acá era más difícil hacer eso, se hacían, ¿sí? Pero era más complicado, porque siempre había una vigilancia entre todos los poderes y estaba el tema del mérito. Entonces, para reclutar a alguien, siempre se decía, ya, ¿cómo entró esta persona? ¿Quién la trajo? ¿Entró por concurso? ¿Entró por familiares? ¿Se fijan? Entonces era más complicado. Entonces se empezó desde muy temprano a enarbolar el principio de que tenía que ser por mérito. Y por otro lado, siempre se hizo hincapié en que la persona que ocupa un cargo público no es dueño de ese cargo. Por lo tanto, no puede hacer lo que se le da la gana. Eso de que la persona que tú entra de repente en una biblioteca y te dice, voy a ver si te encuentro un libro, eso no corresponde, porque la bibliotecaria, con el perdón de la bibliotecaria, no son las dueñas de los libros. ¿Se fijan? Tú no eres el dueño del cargo. En una municipalidad donde tú vas a sacar una patente, voy a ver si te puedo arreglar el problema, es como que si depende de mí. No depende de él. Su deber es sacarte la patente. ¿Se entiende? Entonces hay una distinción entre el cargo y quién lo ocupa. Y esa es una cosa fundamental. Bueno, el tema de la probidad del Poder Judicial. Los jueces no pueden ser nombrados a dedo ni por el presidente ni por los parlamentarios. Tienen que ser independientes, porque si no son independientes,
los fallos no van a ser equilibrados. Eso no significa que no haya fallos corruptos, y también el Poder Judicial tiene sus inclinaciones, ¿no? Tiende a ser hasta conservador en muchas ocasiones, lo sabemos, pero eso es mucho menos peor cuando el poder es autónomo, el Poder Judicial es autónomo. Si está controlado por el Poder Ejecutivo o y no tiene poder, ¿no es cierto?, para fiscalizar ni al presidente ni a los parlamentarios, se convierte en un Poder Judicial totalmente títere, como ocurre en otros países. Controles cruzados entre los órganos de la administración pública, check and balance, esta idea de control y equilibrio, tiene que haber. Es la única forma de mantener, o sea, que todos estén permanentemente vigilando, que es una cosa que venía ya de antiguo de la reforma fónica, pero que se enfatiza. Y luego lo último, todo tiene que ser rendido, hasta la última boleta, hasta el más pequeño de los ministerios, de la oficina de correo de un pueblito, la persona que administra tiene que rendir cuentas. ¿Qué se hizo con la plata pública? ¿Cómo se gastó? ¿Por qué se gastó así? ¿Bien? Rendición de cuentas y transparencia. Y todo esto está muy amparado en el Código Civil y una institucionalidad económica que ampara y protege también. Claro, en este tiempo no le pidamos pegar al olmo, pero estas organizaciones patronales que surgen, ¿no? La primera, miren cuándo surge, la Sociedad Nacional de Agricultura, es la más temprana. Y esto se explica claramente, porque ¿dónde dijimos que estaba el poder político y económico? Básicamente, en los hacendados del Valle Central. Por lo tanto, de todas las organizaciones económicas, la primera que surge es la agraria, Sociedad Nacional de Agricultura del año 1838, que hasta hoy sigue siendo la más conservadora de todas las organizaciones patronales, ¿no? Van a tener que pasar muchos años para que después nazca la Sociedad de Fomento Fabril, que está vinculada a la organización productiva en torno a la industria de la manufactura, y luego, ¿no es cierto?, va a surgir también la Sociedad Nacional de Minería, también ya en la segunda mitad del siglo XIX. Pero como ustedes ven, en el fondo lo que está haciendo el Estado es decir, nos interesa que haya un sector privado, nosotros le ponemos tranquilidad a esto, le damos incentivos para que exporten, le damos una infraestructura barata, invirtiendo en ferrocarriles, en todo esto que hemos dicho, en educación y también en leyes que cautelen la propiedad, ¿no es cierto?, y la certidumbre jurídica para que hagan negocio. Y ustedes tienen derecho a organizarse, y nosotros, como tenemos un Estado excluyente en lo social y en lo político, le ponemos acá, ¿no es cierto?, al 90% de la población para que trabaje para ustedes. Entonces, ese es un poco el marco institucional. Y con eso yo diría que me faltaría una última cosita nada más. Sí. Acá. Miren, esta imagen revela muy bien algo que a mí me encanta, un historiador del arte que se llama Simon Chama, que hace unas cosas extraordinarias a partir de una pintura, ¿no? ¿Y por qué muestro esa pintura? Eso eran los muelles de Valparaíso, por ahí por 1850, no mucho más para allá. Y vamos a recordar una fecha que está para acá. A ver. Fíjense en esa fecha, la guerra contra España. Oye, ¿se fijan? 1864-1867. Guerra contra España. Bien, volvamos allá. Ya. Entonces hemos dicho que esta imagen, que en realidad es un óleo de Thomas Somerset, un británico que se asentó en Chile en ese tiempo y hizo muchas pinturas y que nos entrega un registro muy interesante de cómo era Chile a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Nos muestra cómo era Valparaíso. Observen qué es lo que notan ahí ustedes. ¿Qué destacarían? ¿Ya? Observen bien qué es lo que se ve en ese. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es lo que... Puerto Palo. Claro. Tiene un muelle de madera muy amplio, mira, extremadamente ancho, mira, va de aquí hasta allá. ¿Hay cuántos metros hay? Por lo menos 300 metros. Un muelle muy amplio. Eso cuesta plata. Alguien financió y construyó todo eso. ¿Qué edificios ven al lado del muelle? ¿Qué son esos edificios? ¿El edificio de aduanas? Exactamente. Aduanas, comercio, todo lo que dije, administración, te fijas de los impuestos que se cobran justamente a las importaciones que están entrando. ¿Qué vemos en la bahía? ¿Se ve vacía? Profe, No aparte que posee activo movimiento. Un intenso movimiento, un intenso tráfico marítimo, ¿se fijan? Y esas lanchas que profe, están... ¿Dime?
¿En mi idea o están construyendo también dentro de la bahía? ¿En qué parte? Aquí como la parte central, donde están los tipos en el borde del muelle, como en el fondo. Son trabajadores, de hecho, tienen muy buen olfato. Son trabajadores, están descansando en ese rato, ¿te fijas? ¿Y qué son? Mira, o son los, los, los lancheros, que son los que, como no hay un muelle que logre llegar hasta el fondo, todavía no hay un muelle largo, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una especie como de costanera, y los barcos tienen que atracar muy cercano. Entonces, como no pueden encallar, tienen que ir botes pequeños de poco calado a descargar la mercadería, y son ellos los que llevan la mercadería a la red. Y esos son los que están descansando ahí, ¿te fijas? Son lancheros. Y un gremio que va a desaparecer cuando se construyan los muelles más largos, que logran ir hasta la profundidad, y ahí los barcos ya no van a tener que acercarse. ¿Fijas? Pero como todavía no se construye un muelle profundo, entonces los barcos tienen que acercarse. Pero se ve mucha actividad, barcos de gran calado, ¿fijas? Y esto toma una parte. Y luego miren lo que se ve al fondo. Logran ver ahí al fondo, ¿no? Esa línea que se ve al fondo, ¿qué es esa línea? Es una línea de edificios. Está todo construido. Toda la bahía principal de Valparaíso tiene construcciones por todas partes. Estamos hablando de 1850, señores. 1850. Esto antes de salir, mucho antes. 30 años antes de salir. ¿Mm? Y uno dice, bueno, ¿y esto cuánto habrá costado? Si uno tuviera que hacer una tasación así a ojo, estos son millones y millones y millones y millones de pesos. Esto es carísimo, esto costó muchísimo. Aquí hay 30 años de esfuerzo, donde el Estado tiene mucha participación, porque muchos de estos edificios son del Estado, son aduanas, son administración de correos, qué sé yo, la administración marítima, todo, y luego están estos que se ven al fondo, ¿saben qué son? Son los almacenes de Valparaíso, que eran enormes, y ahí se guardaban mercancías, no solo que entraban a Chile, sino que otras se reexportaban y estaban en tránsito. Y esas son las que cobraban un depósito barato para poder destronar al Callao. ¿Fija? Entonces, hay una inversión gigantesca, gigantesca. ¿Qué es lo que ven? Esos barcos son barcos que ya no están llegando al Callao o llegan solo complementariamente. Chile le ha arrebatado el comercio de todo el Pacífico Sur al Callao. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Bien? Ahora, ¿qué fecha, qué pasó con ese puerto? ¿Ustedes han visto que ese puerto, esa foto, esa imagen se mantenga en el tiempo? ¿Han visto fotos posteriores al Paraíso, pero ya de 1880? ¿Han visto que se repite esa imagen? ¿Qué me dicen? Y quedó destruido con bombardeo español. Muy bien. ¿Quién fue? Yo, Para Renzo. Renzo. Excelente, Renzo. Eso es tener ojo, ¿te fijas? Entonces, claro, porque toda esa infraestructura que ustedes ven ahí, los almacenes, los edificios de aduana, de correo, misión pública, ese muelle chico que está ahí, todo ese paseo marítimo, ¿m? Todo eso fue destruido. ¿Por quién? Por un coterráneo de Luis Clemente. ¿Quién más podía ser? ¿Ya? El almirante, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? El gallego que decidió bombardear el paraíso. Destruyó todo eso. En un par de días, todo eso fue destruido. Quedó en ruina. Todo eso fue destruido. Y la pregunta que yo les hago, ¿ya? A ustedes, claro, ese paisaje que ven ustedes ahí ya no vuelve a crecer. No son los mismos edificios. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Eso significa que Valparaíso no pudo volver a tener esta infraestructura? ¿Qué creen ustedes? O sea, eso quedó así pelado, destruido, los edificios quedaron negros, las piedras, ¿ves? ¿Quedó así Valparaíso después de la destrucción? Tuvo que ser fortificado. Valparaíso fue reconstruido. Toda esta zona fue reconstruida prácticamente de cero y quedó mejor que como estaba. Con más almacenes, con más capacidad, con edificios más altos de 3 pisos, con un muelle que ya no era de madera, era un muelle grande que llegaba a la bahía y con instalaciones que ya no eran estas que están acá. Y Valparaíso se amplió al mar y tomó toda esa zona que se llamaba el Almendral y la transformó en plano. A ese nivel creció Valparaíso después de esto. Imagínense. Y todavía no llegamos a la guerra. O sea que la potencia, la fuerza, el vigor que tenía esta transformación económica era gigantesca. Gigantesca. Y por eso que estas fortunas
que se habían forjado en el norte, los Meneta, los Goyenechea, los Subercasó, los Edward, no se quedan allá y se van a Valparaíso. ¿Mm? El Mercurio, que surge en esta época, que es el diario más antiguo de toda América Latina. Diario, porque hay publicaciones que salen una vez por semana o cada 3 días, pero el que sale diariamente en castellano en todo el planeta es el Mercurio, 1827, que es una fuente fundamental que ustedes tienen que conocer. ¿Bien? Eran 2 páginas. Profe, disculpe, Sí. consulta. Sí. ¿La bolsa de comercio aproximado es de esta época o en qué está? ¿Qué cosa? Perdón. La bolsa de comercio. La bolsa. Creo que es posterior. Tengo el libro acá al ladito. Creo que es posterior. Pero debe estar como más o menos cerca de la ley de banco. Porque no creo que la bolsa haya surgido antes de la ley de banco. Porque la ley de banco lo que hace es poner los cimientos del sistema financiero. El sistema financiero incluye banca y bolsa. Entonces no creo que pudiera crearse una bolsa sin que antes hubiera una ley que permitiera que surgieran bancos. ¿Entiendes? Y eso es 1860. Así que debe ser posterior. Deducción, ¿eh? Se lo preguntaba por el mercado de valores que, o sea, si se había fundado un mercado de valores a partir de la emigración italiana, inglesa, francesa, que justamente se asentó en Valparaíso, ¿no? Claro, claro. Esas casas comerciales que ustedes ven que controlan el comercio, y entre ellas está justamente toda esta fortuna que hacen en el norte, ¿no? Luego empiezan a llegar más y más y más casas comerciales como Gibbs, por ejemplo, Murphy, y muchas más que inundan Valparaíso. Antes de la Guerra del Pacífico, esas casas comerciales tenían fundiciones, algunas de ellas, en Valparaíso. Fabricaban lanchas, fabricaban motores, bombas de agua. O sea, es impresionante. Había una actividad impresionante en Valparaíso. Esas casas comerciales no eran solo comerciales, eran como protobancos. Entonces lo que hace la legislación bancaria es decir, ya existe suficiente actividad, organicemos la actividad financiera como corresponde. Ya no puede ser que el crédito lo den los comerciantes de una manera informal, de una manera no organizada. Entonces todo eso, todas esas instituciones que tienen dinero, los comerciantes que tienen dinero, ahora mejor que los que se conviertan en bancos. Y por eso que el Banco Edo era de esa época. Y el primer banco de Chile es un banco que se crea en Valparaíso. ¿Bien? Entonces es súper interesante eso. Pero esta imagen que ustedes tienen ahí, métanse a Google y la contrastan con una imagen de Valparaíso, de esta misma bahía, el mismo lugar, lo que hoy día sería, ¿no es cierto?, la Plaza Sotomayor, ¿cómo se llama la plaza principal? La Plaza de Historia, ¿no? La que está frente al muelle, y compárenlo. Y van a ver que buena parte de estos edificios son otros, porque estos fueron demolidos, muchos de ellos desaparecieron. Los almacenes fueron todos incendiados. Los españoles se cebaron sobre los almacenes, los destruyeron todos, porque estaban llenos de mercadería. Y toda esa mercadería se quemó. ¿Okay? Y observen la bahía es distinta. Ese paseo peatonal que hay ahí y el muelle son totalmente distintos. Hay construcciones de acero. Van a ver que es totalmente distinta la bahía hacia 1880, en víspera todavía de la Guerra del Pacífico. ¿Se fijan? ¿Y esto qué significa? Y termino con esta idea y ahí conversamos. ¿Por qué pongo énfasis tanto en esto? Porque si uno adopta esta mirada ecléctica, que se nutre de la observación empírica y no de miradas preconstruidas desde ninguna ideología, lo que uno encuentra es un proceso extremadamente complejo y riquísimo, donde no sirven las recetas tontas y superficiales y las lecturas pedestres y generalistas. Esto merece un acercamiento justo, que es más rico, más complejo. ¿Bien? Entonces aquí, por eso que yo me cargan las generalizaciones que se hacen, no solo para este periodo, en términos económicos, políticos, sociales. Hay que meter muchas cosas que han quedado afuera durante demasiado tiempo. Esta historiografía ya existe hace 30 años, entonces ya no se puede seguir negando. Esta cosa de ver simplemente, ya, digamos que hubo, qué sé yo, ganó el proteccionismo en esta época. Eso es una tontera, o sea, esas frases así superficiales que se dicen de la expansión y del periodo, digamos, económico, político, social en Chile, este periodo, son muy básicas, muy burdas, ¿no? Y aquí lo que yo quiero rescatar, y con eso dejo de hablar para que conversen ustedes también, porque me interesa escucharlo, es que
Lo que quiero llamar la atención es que cuando termine este periodo, y por eso es que yo voy a después retomar esta idea, yo creo que podría haber habido una crisis gigantesca hacia 1800, pero Chile, el país, se libró de enfrentar esa crisis gracias a la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico ocultó una crisis gigantesca que se vino, se abatió sobre el país en términos sobre todo económicos, y que habría dejado habría llevado a un conflicto político interno y social gigantesco. Pero eso se evitó gracias a que el país entró en la guerra. El país, en el fondo, al enviar a tropas al norte a combatir, canalizó en forma nacionalista y hasta chauvinista, diríamos, todos los conflictos internos que se estaban acumulando y estaban amenazando estallar hacia 1878. Pero por otro lado, antes de que estallara la guerra, Chile era mucho más dotado en términos de lo que fuera en relación a Perú y Bolivia. Porque esta bahía que ustedes ven que se fue destruida después casi completamente por los españoles, no se demoró ni siquiera 20 años en ser reconstruida totalmente. Y no solo fue reconstruida, sino que además, voy a dejar de compartir, no solamente fue totalmente reconstruida, sino que fue mejor construida. Entonces, si hacemos una tasación de los activos, de los bienes, de los muelles, de los edificios, del tipo de obra que hay, y hacemos una tasación y decimos cuánto dinero se invirtió en el Valparaíso después del bombardeo, vamos a encontrar que ese Valparaíso, toda esa zona portuaria, vale el triple en términos de constantes, es decir, sacando la inflación, con una moneda del mismo año, vale el triple que toda la infraestructura que existía antes del bombardeo. Entonces la pregunta que yo me hago ahí es, ¿cómo diablos un país con tan modesto, con tan pocos recursos, logró no solo reconstruir su principal activo económico, que era el entrepó de Valparaíso, en un plazo tan breve, sino que además hacerlo con una fuerza, un vigor gigantesco, triplicando su capacidad? ¿Se fijan? Entonces, esas cosas no han sido dichas y son impresionantes. Y esto no significa que uno tenga que caer en loas, en panegírico a nadie, pero hay que decirla, porque esto, la excepcionalidad chilena que algunos predican y llevan a un extremo en el lado político, yo diría que hay que buscarla también en otros ámbitos, que son tanto o más importantes que en el ámbito político. Más que la estabilidad, Profe, me interesa los profe, logros en materia económica también. ¿Sí? profe, disculpe. Dale. Sí, sobre eso, esos factores que no se perciben. Bueno, Eric Heindel trata un poco sobre cuál era la ventaja comparativa de Chile o sea, en el largo plazo, no en esta coyuntura que, política específica, claro, y particularmente aborda la ventaja que tenía Chile respecto, y que se ganó, o sea, o que forzó esta hegemonía comercial. Pues, el tipo de cambio, sobre todo, lo propone como una de, la, de las plusvalías que tenía, que insisto, forzó a mejorar la posición respecto a otras áreas económicas. Por ejemplo, en términos productivos, Chile nunca fue una potencia como lo fue Argentina, por ejemplo. Entonces, claro, volcar esa volcar el ánimo o la pulsión expansiva comercial hacia el comercio, creo que por ahí va el planteo que en última instancia está diciendo usted, ¿no? Sí, claro, yo coincido en eso con el Heindel, o sea, y coincido con todos los que digan eso, porque en realidad es casi indesmentible. Porque si uno observa los motores del crecimiento económico de Chile en esa época, es prácticamente todo comercio. Es la multiplicación de su capacidad exportadora. Ahora, esa multiplicación se logra gracias a una arquitectura institucional que la promueve. Porque otros países que no lograron generarse una arquitectura institucional, no lograron tener ese rendimiento económico, así es. O sea,
el rendimiento económico es una consecuencia de el orden político, de las reglas del juego político. Y por otro lado, el rendimiento económico estimula ciertos comportamientos políticos también, y desestimula otros. Si trae bienestar y el bienestar no está repartido, genera un conflicto político de tipo redistributivo. Y si es repartido, genera legitimidad de las instituciones democráticas. Y si es repartido, porque ya hay fuerzas, instituciones, reglas de juego que impulsan la distribución. Entonces, hay un juego ahí muy bonito, muy interesante. En ese sentido, es bueno abordar todas esas comparaciones y esos debates. Súper interesante. Simón, dale, por favor. Interesa escucharlo. Aprovechando como este auge o sentimiento chileno como de que había plata y que ellos podían. ¿Será que los ingleses como potencia en ese momento fueron los únicos o los primeros que vieron esta capacidad chilena? Y porque yo tengo entendido que igual los ingleses estaban detrás del tema de salir del guerra pacífico, pero ¿será que hay como una mano negra inglesa no contada en la historia? Porque en la educación media los ingleses no aparecen prácticamente. ¿Será que ellos también pusieron lucas para ayudar a reconstruir el puerto? ¿Será que están detrás o mitad y mitad? No tengo esa duda. Siempre me ha intrigado, ¿no? Buena pregunta, excelente. Excelente. Y eso me lleva a citar a mi maestro, Eduardo Gaviria, para el cual tienes que leer el libro de su tesis doctoral, que es Comercio Chileno y Comerciantes Ingleses, ¿no? Donde él explica justamente lo que tú estás diciendo. De qué manera el Imperio Británico, que es un imperio que no es muy democrático, digamos, actúa de manera también imperialista, colonialista, ¿no es cierto?, con las áreas que ha arrebatado a España. De hecho, uno tendría que decir, y eso no tiene nada de novedoso original, que las luchas por la independencia en Chile en América Latina fueron ampliamente apoyadas por Inglaterra, que lo único que quería era quedarse con estos mercados, ¿no?, una vez que los españoles fueran desalojados. Obviamente que hay una relación ahí, o sea, no por casualidad, Lord Cochrane anda dando vueltas por todas las, y está lleno de asesores militares ingleses en las fuerzas de Bolívar. O sea, hay interés. Por otro lado, pero sin embargo, y también está la presencia de las casas comerciales inglesas en Gran Bretaña, que justamente estudia Eduardo Gaviria, que muestran estos intereses. Y un alineamiento muy fuerte entre los intereses políticos y diplomáticos de Inglaterra con estas casas comerciales. Muchas veces estas casas comerciales hacen de agentes no solo de comerciales, sino que agentes, digamos, de Estado, ¿no? O sea, que son casi espías. Y eso es típico de todas las empresas que son de un país que van a trabajar en otros países, obtienen información de ese tipo y la entregan a sus gobiernos. No tiene ninguna novedad, digamos, lo hacían los aztecas, ¿no? Eso es antiguo. Pero lo que quiero decir es que, pero a pesar de eso, porque son las reglas del juego, es decir, el mundo que nos tocó. Nosotros no podíamos aspirar a derribar al Imperio Británico hace 1820, se olvida. Eran las fuerzas en pugna que estaban apoderándose del planeta y nosotros teníamos que ver cómo jugábamos con eso. Ahora, dentro también de un país que está organizado de una manera en la que el poder está totalmente concentrado. Entonces, si ese es el resumen, digamos, si tú tienes una metrópoli que está intentando gobernar el mundo, que es Gran Bretaña, y luego tú tienes una élite acá que quiere quedarse con todo el poder, aún así tú puedes decir a quiénes les fue mejor que a otros. Porque en otros países también tenemos el mismo escenario. Está actuando Inglaterra, está actuando una élite que quiere mantener también sus privilegios. Pero ahí tú puedes decir, ¿por qué le fue tan mal a Ecuador y en cambio a Chile le fue tan bien? O a Argentina le fue tan mal, y a Chile le fue tan bien. ¿Entiendes? Ese es el análisis que hay que hacer. Entonces, tenemos dos oligarquías que tienen sus intereses, más un imperio que ejerce sus redes, pero a pesar de eso, a Chile le va mejor en general. Y el hecho de que se acumule ese nivel de activo, de experiencias empresariales, de recursos del Estado, de infraestructura, de escuelas, no es malo, porque eso después, ¿qué es lo que pasa? Si tú te planteas el tema de la repartija, tienes que repartir. Entonces tú puedes plantear que tu lucha interna va a ser de un conflicto redistributivo, que no es lo mismo que pelearse por nada. O sea, si tú tienes una torta que ha crecido mucho, a 4 veces por lo menos las exportaciones, entre 1830 y 1870, 4 veces. Si eso es lo que creció el valor de todas las exportaciones chilenas, se creó una torta. Y esas tortas son tierras, son recursos financieros, son
Entonces, tú puedes entrar a una discusión de cómo democratizamos eso. Pero ¿qué pasa si un país durante todos esos años no, no, no se enriqueció y no tiene nada que repartir? Entonces ahí el conflicto adquiere otro tipo de dramatismo. ¿Te fijas? Es peor porque en el fondo ahí no hay nada que repartir. Entonces no estamos discutiendo de cómo encontramos una institución democrática que reparta mejor, sino que estamos diciendo cómo logramos sobrevivir. Es muy distinto. ¿Okay? Entonces por eso es que vale la pena hacer estas comparaciones. Pero bien, esa es la idea de hacer, de introducir todos esos elementos. ¿Quién más? De nuevo, póngale Wendy. ¿Quién más se le ocurren otros conflictos, otras contradicciones? Profe, yo tengo una duda que como bien básica en verdad, sobre el gráfico del impuesto a las importaciones. Ya, Eh, lo voy a compartir. no comprendo muy bien por qué tiene tanta relevancia eso y en qué consiste también eso Perfecto. dentro de un sistema primario exportador. Muy bien, lo explico. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que lo que sabemos es que cuando un país está naciendo, partiendo de la nada, necesita tener 3 cosas mínimas resueltas. ¿Sí? Por un lado, tiene que evitar que otras naciones, otras potencias se apoderen de tu territorio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque si tú no proteges tu frontera, van a venir otros tiburones a quitarte pedazos del territorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Controlar el territorio. Y eso significa, tienes que juntar plata para financiar una fuerza armada que controle el territorio e impida que otras potencias te lo quiten. Porque acuérdate, hay un mar revuelto. Se acaban de independizar 20 países. Entonces, están todos ahí discutiendo cuáles van a ser las fronteras. No se sabe. Entonces, es un escenario complicado. Por otro lado, el control del territorio también tiene que ver con que tu territorio puede que no esté del todo integrado, como ocurría acá en Chile con los mapuches. Entonces hay zonas que en realidad no están bajo el control del Estado. ¿Mm? Hay un Estado dentro del Estado, ¿no? Hay como otro territorio dentro del territorio. Y eso no puede ser porque te impide el paso de... Tú no puedes pasar ferrocarriles por ahí, no puedes poner escuelas, no podés hacer una acción planificadora del Estado. Y no estoy pensando en cargarme a los mapuches. No es la idea. Tú puedes encontrar fórmulas hoy día civilizadas para buscar un acuerdo donde ellos también ganen eso. ¿Bien? En esa época era imposible. Pero bueno. El caso es que tienes que controlar el territorio. Por otro lado, tienes que tener el monopolio de la fuerza o de la violencia. ¿Por qué? Porque resulta que no tienes cómo lograr estabilidad mínima para generar estas actividades productivas, este rendimiento económico y para que haya paz social. No lo logra, si no logras evitar que cualquiera, que cuando se le dé la gana, quiera tomarse el poder por la fuerza de las armas. Si tú no tienes el control de la violencia, va a pasar eso. Si no tienes control de la fuerza, lo que va a ocurrir es que la gente va a buscar hacerse justicia con sus propias manos y todo el mundo va a andar armado y va a haber violencia a cada rato. ¿Sí? Entonces, por eso que el monopolio del Estado de la fuerza es fundamental. Bueno, también requiere financiación. Estamos hablando de fuerzas militares que controlen el territorio y lo integren, y estamos hablando de fuerzas policíacas que impidan que la delincuencia, que los conflictos entre las comunidades terminen haciendo un canibalismo extremo. Todo eso necesita plata. ¿Sí? Entonces, y esas son las dos funciones básicas. Ahí está Ministerio de Defensa, uno de los 4 ministerios fundamentales, y Ministerio del Interior, que en el fondo es el orden público. ¿No es cierto? Y por eso que el tercer ministerio que tiene que nacer es el Ministerio de Hacienda. ¿Se entiende? ¿Estamos bien ahí, Benja? Sí, profe. Ya. Entonces, el Ministerio de Hacienda es clave, porque el Ministerio de Hacienda es el que financia todos los otros ministerios. Ya. Y por último, ¿no es cierto? Tienes que crear un Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tienes que tener a alguien que converse con los otros países que están, ¿no es cierto?, que existen. ¿Ah? Tienes que lograr que te reconozcan como país independiente, tienes que lograr establecer buenas relaciones con los países vecinos, bueno, mil cosas. Entonces, esos son los 4 ministerios fundamentales en los cuales no existe un país. Entonces, claro, ¿y de dónde saca plata este Ministerio de Hacienda para financiar todo este cuento? A los embajadores, a los milicos y a los policías. Por no hablar de los maestros, de los muelles, qué sé yo, cuánta cosa que hay que invertir, además, para integrar el territorio y darle una consistencia. ¿De dónde sale? Entonces, en este momento, de impuestos, ¿no?
¿desde dónde saca recursos cualquier Estado del mundo? Cobrando impuestos. ¿Sí? ¿Los impuestos cuáles son? Directos e indirectos. ¿No? Y entre los impuestos, los impuestos al comercio. Entre los impuestos indirectos están los al comercio. ¿Por qué no se podía, ahora más difícil, cobrar impuestos indirectos en esta época? Los impuestos directos son a la tierra, digamos, a la ganancia, perdón, a los beneficios de las empresas, o a la riqueza, a la renta de las familias. Entonces, básicamente, la familia más rica tiene que pagar más impuestos y los pobres no pagan casi porque no tienen. Y los que tienen empresa tienen que pagar por los beneficios o la utilidad empresarial. Esos son los dos grandes impuestos directos. Bueno, pero aquí no se podía hacer cobrar eso, porque Chile es un país muy pobre, extremadamente pobre. Venía saliendo de haber financiado la expedición al Perú. Esa flota, que fue la más importante de toda América del Sur, digamos, se financió a duras penas, mira, expropiando ganado, quitando las cosechas a los agricultores. Fueron años de mucha penuria en la que prácticamente todos los chilenos quedaron en la pobreza extrema para poder financiar esa escuadra. Terminó los años 20 y vinieron estos desórdenes, esta guerra civil entre los liberales, que los conservadores, qué sé yo. Otro periodo en que los activos disminuyeron, se empobrecieron. Entonces, por eso que, y frente a eso tenías un aparato impositivo que habían dejado los españoles. ¿Cuál era? Cobrar impuestos a los productos que entran al país. ¿Te fijas? Impuestos a la importación. ¿A través de qué? De aduanas. Eso ya estaba. Los españoles lo habían dejado cada uno en los territorios. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que agarrar, es el impuesto fácil de cobrar. Porque tienes todos los barcos no pueden recalar en cualquier parte, recalan en puertos que tengan cierta profundidad. Recalan ahí, ¿no es cierto? Y ahí tú les cobras el impuesto por internar esos bienes. ¿Cuánto le cobran? 20%, un 30% de cada producto, ¿te fijas? Y por eso que ese producto se vende más caro. Ahora, si tú no querés pagar los impuestos, tratas de internarlo por vía contrabando, a la mala. En la noche, así, te bajas una goleta que no haya nadie que esté vigilando, y tú bajas los productos del barco y los internas a la mala en el país sin pagar ningún impuesto. ¿Te fijas? También estaba el contrabando. Ahora, ¿por qué era fácil cobrar ese impuesto? Porque, como te digo, era cosa de tener un par de edificios y una planta de funcionarios reducida en algunos puertos, no en todos, porque no todos los puertos sirven, ¿ya? Y ahí tú, de alguna manera, recibías la gran mayoría de las mercancías que estaban internando al país y lograbas aplicarle el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace este funcionario? Obliga que el tipo del barco, ¿no es cierto?, diga cuánto es lo que trae, cuánto vale, y ahí se le calcula el impuesto y se paga. Para evitar que ese funcionario de aduana sea corrupto, tienes que pagarle sueldo alto. No puede ser un sueldo bajo, porque si no va a ser corrompido. Entonces, el gallo del barco le va a pagar por debajo, le va a pasar un sueldo extra para que le cobre menos impuestos. Los sueldos de aduana siempre han sido altos, por esa razón. Entonces, eso es lo que permitía, era un impuesto fácil de cobrar. Impuestos directos, habían situaciones recién pasadas que hacían complicado cobrarlo, pero ¿por qué se mantuvo durante tanto tiempo? Mira, del 17 al 79. ¿Por qué se mantuvo como el principal impuesto tanto tiempo? Porque cuando esas condiciones de penuria que habían atravesado la oligarquía, te fijas, los hacendados, los ganaderos, los mineros, todos los productores, los empresarios, por decirlo así, los dueños de la tierra, cuando ya esas condiciones habían mejorado y ya se les había ahí ya se les podía aplicar un impuesto directo. Tú podías haber cobrado un impuesto, qué sé yo, a la riqueza, a los beneficios empresariales, ¿te fijas? Por la producción minera, por la producción agrícola, ganadera. Se podría haber hecho, pero ¿por qué no se hizo? Porque aquí se revela el carácter oligárquico de esta sociedad. Esa sociedad se había adueñado de todo el poder. Entonces, ¿por qué razón habría querido autocobrarse impuestos a la riqueza y a la ganancia? ¿Te fijas? ¿Se entiende? Sí, profe, me aclaró harto el tema. ¿Te fijas? Entonces, por eso que esa oligarquía era reacia, ellos gobernaban, ellos establecían las leyes, entonces, ¿por qué ellos promulgarían una ley en la que se aplican un impuesto del 30%, por ejemplo, a la ganancia o a la riqueza? No tenían ganas de hacerlo. Y ahí tú ves una característica típica que hay en América Latina y que está detrás de la desigualdad, que las élites tratan de hacer todo lo posible para evitar cobrar impuestos que los afecten a ellos directamente, impuestos directos. ¿Sí? Hasta hoy es un gran problema. Entonces, ¿te fijas? Y ahí está el asunto. Bueno, pero a ver, Profe, dime.
Y por ejemplo, en la actualidad una empresa extranjera que se instala en Chile ¿Mm? no funciona de la misma manera. O sea, o al menos no es como el mismo tipo de impuesto el que se aplica a eso. Esa- Claro que la discusión de impuestos, el debate impositivo, y esto también, qué bueno que tú lo mencionas porque me permite decirlo, es un debate absolutamente político. Nunca ha dejado de serlo. Siempre ha sido. Entonces, cuando aparecen algunos tipos dicen, no, esto hay que hacerlo a los técnicos, porque los técnicos. No, es un debate que tiene que hacer toda la sociedad. ¿Te fijas? Porque ¿quién más que la mayoría de la sociedad es la que puede determinar qué es lo legítimo de cobrar, qué es lo conveniente de cobrar? Ahora, claro, hay que escuchar los argumentos de los técnicos, porque hay veces que tú por elevar mucho los impuestos terminas matando toda la actividad productiva. Entonces hay que evitar ese extremo. Pero por otro lado, tampoco puedes dejar de cobrar impuestos directos para favorecer a una élite que vive en permanente fiesta, mientras que el resto, digamos, no tiene recursos, el Estado no tiene recursos para generar programas que son fundamentales, sociales, pero también de fomento productivo. ¿Está bien? Las políticas de Estado necesitan. Entonces el tema es dónde los ubicamos. No pueden ser nulos, ni tampoco pueden ser excesivos. Es una discusión técnica, pero también es una discusión que tiene que ver con la distribución del poder. Entonces, ahora, por ejemplo, que estamos entrando en un proceso constituyente, ¿te fijas? En la nueva constitución, en ninguna constitución del mundo se establece el tipo de sistema impositivo. Porque es una locura, las constituciones no pueden hablar de todo. Hablan de las estructuras de poder, básicamente, y de los principios que se utilizan para establecer esas estructuras de poder. ¿Qué facultades tienen? ¿Mm? Pero no se habla de todo. Se podría hablar del agua, de mil cosas, de los huemullos. No, pero no se puede meter eso porque ya la constitución se transforma en algo inmanejable. Y mientras más le metes cosas, más probable es que no se cumplan esas cosas, porque requieren alianzas políticas permanentes. Y en realidad también generan exclusión. Si tú quieres regularlo todo en una superconstitución de varios tomos, al final eso genera un problema de falta de flexibilidad, de rigidez. Lo que hay que tener, el sistema impositivo siempre hay que estarlo renovando. Por ejemplo, hoy día, digamos, los países más ecuánimes, menos desiguales y más prósperos, hoy día tienen un sistema impositivo que está muy cargado hacia el sostenimiento de la seguridad pública, la seguridad social, digamos, todos los servicios que brinda el Estado, y tiene que brindar el Estado, y por otro lado, impuestos directos. Entonces, el IVA y otros impuestos indirectos, o los impuestos al comercio, ocupan un lugar, tienen que ir produciendo. Entonces, pero eso tiene que irse actualizando con el tiempo, porque es como una especie de transición. ¿En qué momento te conviene pasar a una estructura impositiva? Va cambiando con los debates políticos y va cambiando también con las capacidades que va ganando cada país. Entonces, pero es un debate precioso, un debate súper interesante y absolutamente de economía política. Así que, bien, son buenas preguntas, buenas preguntas. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que ustedes se estén dando cuenta cómo se vinculan estos órdenes, ¿no? El orden económico, aquellos que dicen, no, si es algo aséptico, así como no tiene nada que ver con la política, es una ingenuidad que llama al candor. ¿No? Un economista que piensa así no sirve para nada. Y por otro lado, también, un historiador que no sabe cómo funciona lo orden económico en su vinculación con estos otros órdenes, tiende a hablar generalidades que tampoco sirven para nada. Por eso que hay que hacer esta integración. ¿Mm? ¿Algo más, muchachos? Y estaríamos ya cumpliendo con la hora y nos iríamos a comer alguna cosita, a almorzar. ¿Algo más? Ustedes me dicen. ¿Estamos listos? Son las 13:43. Parece que estamos justo en la hora que ya tenemos que... Ah, no, nos pasamos, perdón. Estoy re que te he pasado, es que se me confunden. Cuando comenzamos a las 4, entonces hay que seguir hasta o sea, a las 2, a las 2:30 hay que seguir hasta llegar al 45. ¿No? Pero ahora comenzamos a las 12, así que estamos 12 a las 13:30. Y disculpen, hoy día me pasa. Es que se me confunden eso, la hora y media. No lo hago de mala intención, pero ustedes acuérdenme también. ¿Ah? Si no, yo soy revolado. ¿Estamos entonces, muchachos? ¿Quedamos? ¿Alguna cosita más? Si no, ya estaríamos retirándonos. ¿Bien? Bueno, Muy bien, profe. entonces, leo los que están ahí, han puesto
Voy a rescatar esas ideas del chat y también van a tenerlas ustedes. Y gracias por la participación, son muy buenas preguntas, muy buenas intervenciones, todas van en la dirección de enriquecer nuestras capacidades de análisis. Así que les deseo un buen fin de semana. Que estén muy bien. Ahora sí. Profe, gracias. Chao. Buenas, profe. Fin de semana. Chao. Que descansen.